Cuando evaluamos a un deportista desde el punto de vista cardiovascular, buscamos prevenir posibles daños en ocasión del deporte, siendo cardinal la prevención de la muerte súbita. La evaluación difiere de acuerdo al grupo etario al que pertenece el deportista debido a la distinta prevalencia de patologías causantes de muerte súbita, siendo la edad de corte utilizado los 35 años, ya que señala la división entre la prevalencia de muerte súbita por cardiopatías congénitas y la causada por cardiopatía isquémica. Para el abordaje específico de esta condición, referimos al lector a la autorización sobre muerte súbita del deportista. La evaluación cardiovascular del deportista abarca un abanico de posibilidades que van desde el interrogatorio hasta los complejos estudios. En este sentido, la Asociación Americana del Corazón, la AHA, recomienda que para evaluación preparticipativa 12 puntos básicos a ser examinados que se describe en el cuadro 1. Luego de esto viene el interrogatorio. Este tópico hacemos hincapié en aquellos puntos de mayor rédito diagnóstico para detectar patologías cardiovasculares potencialmente peligrosas. El interrogatorio de un deportista dirigido, surgiendo del mismo el 80% de los hallazgos que puede llegar a contraindicar la práctica deportiva. Vale destacar que si se trata de un adolescente o un niño, es conveniente hacer participar a un familiar directo en el mismo. Las preguntas descartarán la presencia de familiar de muerte súbita, precoz, antes de los 50 años, factor de riesgo importante, o de síncopes frecuentes y o cardiopatías familiares directos. En deportistas mayores de 35 años se recabará el antecedente de cardiopatía isquémica, precoz y o de hipercolesterolemia familiar, interrogándose además sobre la presencia de factores de riesgo cardiovasculares. En la entrevista debemos interrogar sobre el uso de sustancias prohibidas para la mejoría del rendimiento o de la composición corporal del peso. Muchas de ellas tienen conocidas contraindicaciones cardiovasculares como son los anaeróbicos, las anfetaminas y la eritropoyetina. Por otro lado, en deportes en los que se compite por categoría de peso, es importante descartar el uso de diuréticos. Los diuréticos ustedes saben que ayuda a la pérdida de peso por eliminación de líquidos. En el interrogatorio personal debemos descartar la presencia de soplos de la infancia, mareos o desmayos, síncopes, durante o poco después de finalizado el deporte, o bien respecto a la percepción de fatiga excesiva o dolor en el pecho durante el esfuerzo. Existen formularios estandarizados como el de la evaluación preparticipativa de un grupo de trabajo integrado por varias sociedades científicas, donde pueden hallarse este tipo de preguntas. Lamentablemente la sensibilidad del interrogatorio más el examen físico es baja, ya que, como fue observado en un análisis retrospectivo en los Estados Unidos, solo se logra la detención de un 3% de patologías cardíacas causantes de muerte súbita. Continuamos con el examen físico. El examen físico hace referencia a la inspección inicial de deportista. Debemos tener presente el hábito marfanoide, sobre todo en aquellos deportistas con antecedentes familiares y en algunos deportes que suelen hacer cierta selección fenotípica de los atletas altos como básquet y voleibol. Ante la sospecha clínica de un síndrome de Marfan, se debe realizar maniobras para verificar la hiperlasitud articular y eventualmente un ecocardiograma. Ya se sabe que este síndrome o esta patología produce cambios a nivel articular y aumento en las vísceras, sobre todo corazón, riñones, ¿sí? El ecocardiograma nos logra hacer el diagnóstico diferencial. El examen físico debe incluir la exploración de los pulsos periféricos, principalmente radiales o femorales, para descartar una coartación de la aorta. ¿Sí? La toma de la presión arterial, importante en este tipo de pacientes, debe ser en ambos brazos, debiéndose ajustar a las cifras de acuerdo a los perceptibles de edad de niños y adolescentes. Ya sabemos que en los niños y en adolescentes y adultos mayores las tensiones arteriales varían de acuerdo al grupo de edad. Ante valores anormales hay que descartar el uso de estimulantes como la nicotina, la cafeína u otras sustancias que pueden alterar
estos valores y volver a controlar luego de un periodo de reposo de 10 a 15 minutos. La auscultación se hará en diferentes posiciones, acostado, de pie, con diferentes maniobras de cuclillas y de valsalva. La maniobra de valsalva es una fuerza, ¿sí?, para ver el corazón cómo funciona en ese momento. En cerca del 85% de los deportistas jóvenes es habitual la auscultación de soplos sistólicos de baja intensidad que se modifican con estas maniobras, desaparición o disminución de su intensidad. Estos soplos tienen la característica de los llamados soplos inocentes o funcionales que desaparecen con el tiempo, pudiéndose también hallarse la presencia de un tercer o cuarto ruido sin significado patológico. Dentro del estudio seguimos con los exámenes complementarios. ¿Cuáles son los exámenes complementarios, sí, para antes de la práctica deportiva? ¿Sí? Son el electrocardiograma. El electrocardiograma es el primer examen complementario que suele realizarse en la evaluación de un deportista. Es poco específico, ya que el 50% de los deportistas presentan trazados con alguna alteración sin que ello implique enfermedad cardiovascular, pero es muy sensible para detectar miocardiopatías hipertróficas, ya que un 75-95% de los pacientes que la padecen tienen un electrocardiograma patológico. Para descartar que en deportistas en entrenamiento regular las adaptaciones cardiovasculares generadas por el efecto del entrenamiento suelen traducirse en patrones electrocardiográficos propios del corazón de atleta. Estos patrones deben conocerse a la hora de interpretar un electrocardiograma de un deportista, ya que su falta de conocimiento deriva habitualmente en resultados falsos positivos, es decir, mencionar patologías, ¿sí?, sin que en realidad exista una. Las alteraciones electrocardiográficas en los deportistas se describen en el siguiente cuadro. El siguiente cuadro en un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es el electrocardiograma habitual. En líneas generales, como veremos más adelante, podemos decir que los consensos europeos de expertos se apoyan en trabajos provenientes fundamentalmente de Italia, basados en un programa nacional de rastreo poblacional obligatorio desde 1982 que incluyen un electrocardiograma. La realización de este tipo de tamizaje es posible gracias al carácter de la ley de dicha norma, a que los recursos son aportados por el Estado italiano y a que se cuenta con personal médico entrenado en medicina del deporte durante una residencia de medicina del deporte que tiene 4 años de duración. La implementación de este programa está demostrado disminuir la tasa de muerte súbita en atletas por debajo de la tasa de población en general. Sin embargo, los consensos norteamericanos no han incorporado en sus recomendaciones el electrocardiograma, reduciendo su bajo costo de efectividad. Vale descartar que en Estados Unidos, dependiendo de la ley de cada estado, no está regulada la certificación de médico que realiza la evaluación competitiva, lo que puede conducir a una mayor tasa de resultados falsos positivos que termina generando estudios de mayor complejidad y costo. A continuación, la clasificación mencionada, ¿sí?, y las recomendaciones de las sociedades científicas posteriores o evaluadoras del electrocardiograma. A continuación, continuamos con los laboratorios. Los análisis de laboratorio no están recomendados por ninguna sociedad científica en relación a las evaluaciones cardiovasculares o preparticipativas. Sin embargo, tienen una indicación en un grupo selecto de deportistas. En atletas que practican deportes de fuerza o de potencia, como así también los que practican halterofilia o culturismo, dada la alta prevalencia del uso de anaeróbicos esteroides, controlar el hepatograma y el perfil lipídico permitirá pesquisar algunos de estos efectos adversos sobre la hepatotoxicidad y la disminución del colesterol HDL. Importante sobre todo para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, como en otras poblaciones sanas, una evaluación cardiovascular puede ser el primer contacto y la primera posibilidad de una conducta preventiva, como indican algunos consensos. Por ejemplo, en individuos mayores de 20 años, sanos y sin antecedentes familiares, es recomendable solicitar una determinación de colesterol total cada 5 años.
Continuamos con las pruebas ergonométricas graduadas y pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Estudios tienen indicaciones precisas, principalmente prueba ergométrica graduada, definidas por consenso o grupos de expertos. Las recomendaciones para indicar una de estas pruebas es una persona que inicia una actividad deportiva. La evaluación deportiva del deportista varían ligeramente de acuerdo con las sociedades científicas que hacen la recomendación. Estas recomendaciones estratifican la indicación de acuerdo al tipo de deportista. ¿Cuáles son los tipos? El competitivo de alto rendimiento, el competitivo recreacional o el recreacional solamente. En este sentido, el consenso de ergometría y rehabilitación cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología publicó hace varios años las normativas para la evaluación de la actitud cardiovascular para la práctica de deportes en forma resumida y de acuerdo con los distintos grupos etarios las recomendaciones para realización de estas pruebas. Estas se describen en unos cuadros, de los cuales los más importantes, ¿sí? Los más importantes o los más llamativos son las que se le hacen a los adultos jóvenes mayores de 35 a 50 años, ¿sí? Que es opcional en deportistas recreativos sin factores de riesgo cardiovascular y recomendados en sujetos con 2 o más factores de riesgo cardiovascular y en deportistas competitivos de alto rendimiento, de poca utilidad para mujeres premenopáusicas y factores de riesgo cardiovascular y en adultos mayores de 55 años o más, recomendado en todos los deportistas una vez al año. Por otro lado, la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, definió como atletas máster a aquellos mayores de 40 años, dado que en ese grupo de atletas y en ausencia de síntomas cardiovasculares, factores de riesgo cardiovascular, historia familiar de enfermedad cardiovascular, el riesgo de eventos mayores es bajo. La decisión de realizar estas pruebas debe aplicarse en cada caso particular, es decir, no está indicado para todos, pero sí existen factores de riesgo o algo llamativo durante el examen físico, es indispensable aplicar esta prueba. Distinta es la recomendación de otras asociaciones. También estas pruebas aportan información para recomendar los niveles de restricción de los deportistas con enfermedad cardiovascular, ya que a pesar de que una persona pueda tener antecedentes cardiovasculares, dependiendo de la severidad y el tipo de cardiopatía, cada vez está completamente contraindicado la actividad deportiva. De hecho, para llegar a ser parte del tratamiento de algunas cardiopatías, como es el caso de la cardiopatía isquémica, ¿sí? Aquella que produce los infartos, y la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón se agranda. En este sentido, la conferencia nos orienta respecto al grado de restricción de acuerdo al tipo de deporte que se va o se está considerando realizar. Cuando debemos restringir o contraindicar el ejercicio, tenemos que poner en la balanza los riesgos y los beneficios. Y el riesgo de volver sedentaria a una persona, sabiendo que esto es un factor de riesgo cardiovascular y para otras enfermedades crónicas. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, usted no le puede limitar a una persona realizar cualquier tipo de deporte, porque esto es fundamental, ¿sí? para su recuperación cardiovascular, ¿sí? Y para mantenerse activo también. Distinta es la utilidad de las pruebas o test de ejercicio cardiopulmonar, usado comúnmente para la evaluación del rendimiento. Estas pruebas tienen algunas situaciones de uso diagnóstico, como en el deportista, a quien se sospecha asma inducida por ejercicio, o como ayuda para diferenciar el corazón del atleta de la miocardiopatía hipertrófica, o también para detectar isquemia de miocardio. Son las pruebas donde se colocan unos electrodos en el pecho y se pone el deportista o la persona que va a iniciar el ejercicio a hacer una actividad en una banda sin fin, ¿sí? Y esto va ocasionando o va llevando un registro electrocardiográfico.
El deportista, el uso de esta prueba es amplio, siendo poca la información sobre su costo-efectividad. En ciertos deportes donde están las principales variables, ¿sí? Se determina el desempeño del consumo máximo de oxígeno, como los deportes cíclicos de fondo o resistencia, como el ciclismo, el pedestrismo, el triatlón. Esta prueba es de vital importancia ya que permite conocer de forma incurrente no solo el volumen de oxígeno máximo, sino muchas otras variables como el umbral anaeróbico, el equivalente ventilatorio de oxígeno y el CO2, la pendiente de recuperación de volumen ventilatorio y la capacidad vital. La información ayuda a diseñar con fundamentos científicos los planes de entrenamiento para cada tipo de atleta. Continuando con los exámenes, ¿sí? Para solicitar los estudios, está la radiografía de tórax, ¿sí? Y el ecocardiograma. En esto sí, pues no existen indicaciones para solicitar radiografía para la evaluación previa de la realización de algún deporte. Respecto al ecocardiograma, si bien permitirá determinar algunas miocardiopatías hipertróficas que no son detectadas por los estudios anteriormente mencionados, su costo-efectividad no lo convierte en un estudio de rastreo, quedando restringido a cuando existe alguna sospecha clínica. Cabe destacar que ante la presencia de una hipertrofia ventricular izquierda en atletas de raza negra, sobre todo, hay que tener presentes las diferencias étnicas respecto al remodelado ventricular fisiológico que es mayor que en los caucásicos. Teniendo en cuenta todo esto, nos damos por enterados, ¿sí? que la evaluación cardiopulmonar, ¿sí? Antes de iniciar ejercicio, antes de iniciar una etapa de ejercicio, es indispensable en todos los casos y en todos los grupos etarios. Agradeciendo a ustedes la atención prestada